Dios les bendiga. Saludo con la paz del Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más, un culto más que tenemos en su presencia. Siempre estar en la casa del Señor es un alivio, es una bendición y reconforta el corazón, ¿no es cierto? Siempre es así, mi hermano. Le voy a pedir a que podamos inclinar nuestro rostro, orar por un momento más al Señor. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor y tu piedad, Señor. Si acaso estamos de pie, si acaso, Señor, hemos podido llegar a tu casa, ha sido solo y únicamente por tu misericordia, por tu gracia que nos ha sostenido en este día, por tu mano fuerte, Señor, que nada vence tu mano, Señor, y nos ha sostenido a nosotros. Gracias, papá. Señor amado, decía mi hermana mientras ministraba, Señor, la alabanza, que tú eres indispensable para nosotros, Señor. Que tú eres lo más valioso que tenemos, Señor. Nada en esta tierra, Señor, podrá, Señor, llenar el corazón del hombre, sino solamente tú, Señor. Ayúdanos, inclinamos nuestro corazón a ti y encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. Que todo, Señor, te dé la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Me toca compartir en este día y el título de este sermón dice así: fieles a pesar de las circunstancias, ¿no? Ahí está, fieles a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos, no me responda a mí, pero cuántos se consideran fieles a Dios? ¿Cuántos se consideran fieles a Dios? Vamos a dar lectura a nuestro texto central. Quiero ir directamente al grano porque está bastante suculenta la palabra hoy. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Vamos a compartir ahí. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y esta es una porción de la palabra la cual el Señor dedica a 7 iglesias de Asia Menor. ¿Sí? Una de las 7 iglesias de Asia Menor. Cuando lo tiene me dice amén. Amén, lo leemos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Y a modo de introducción, quisiera explicar un poquito el contexto en la que se escribió esta carta, la carta a la iglesia que estaba en Esmirna. Cosas importantes, no todo, pero algunas cosas que son importantes para entender el texto. Podríamos decir que la ciudad de Esmirna, no la iglesia, sino la ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna, era extremadamente próspera.
era una ciudad extremadamente próspera, era rica. Todos los esmirnianos que vivían en aquel lugar eran gente, vamos a decirlo, de mediana calidad hacia arriba en su economía. Todos eran. ¿Por qué? Porque eran productores de mirra, y la mirra era cara, un aloe, ¿sí? Un óleo. Ellos producían mirra. Incluso la palabra Esmirna viene de esa palabra, ¿no? De ser productores de la mirra. Esa es una de las características que tenía esta ciudad. Era una ciudad muy, muy próspera. Estaba cerca del puerto de Éfeso, que era el puerto más recorrido, con más abundancia en aquella época en Asia Menor. Entonces, Esmirna era muy próspera. ¿Recuerda eso? Segunda característica, Esmirna era extremadamente pagana. ¿Por qué? Se encontraba bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano obviamente había influido en la cultura de Esmirna, en la cultura, en su religión, en sus dioses, en su cultura, en su vida diaria, ¿sí? En sus costumbres. Por esa razón, cuando se sabía, es decir, el paganismo en Esmirna llegó a tal punto de que todo aquel que fuera en contra de la religión, de su religión y del imperio y del César, que era el emperador, tenía cadena perpetua, ¿no? Muerte. Moría. Todo aquel que se declaraba seguidor de Jesús en aquella época, una de las cosas que hacía el Imperio Romano era confiscarle todos sus bienes, todas sus posesiones, todas sus riquezas. Cuando se enteraban y había pruebas de que alguno era seguidor de Jesús, iban hasta su casa y le sacaban todo lo que tenía. Esta persona comenzaba a ser perseguida, ¿no? Para matar. Pena de muerte. Una tercera característica de la ciudad de Esmirna es que estaba bajo el Imperio Romano y tenía un emperador. Ese emperador era el César, le decían el César, ¿sí? Y la idolatría había llegado a tal punto que todo aquel que no se inclinaba ante el César o ante alguna de sus estatuas, para no entrar mucho en profundidad en esto, había varias, y no decía que César era Dios, en pocas palabras, era asesinado, condenado a muerte. Las palabras exactas eran: César es el Kyrios, César es Dios. Ese es el contexto en la que Juan, el apóstol Juan, escribe la carta a la iglesia de Esmirna. Y era por lo que ellos estaban pasando, estaban siendo perseguidos a muerte, no era cualquier cosa esto, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta antes de entrar a leer el texto es que lo que acabamos de leer tiene algunas palabras en un lenguaje alegórico y profético también, ¿sí? Tener esto en mente nos va a ayudar a no tomar cosas, expresiones o palabras de forma literal. ¿Está bien? ¿Está listo? Muy bien. Leemos el primer versículo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y nos vamos a detener, versículo por versículo, ¿sí? Un poquito. Nos va a ayudar a entender el texto. Escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel que utiliza Juan en este texto es la palabra ángelos, que proviene de un vocablo que significa mensajero. Pero también esta palabra implica otros significados como guardián, protector, el que vela por la iglesia, ¿sí? El corazón de este ángelo, de esta palabra, significa, para expresarlo más fácilmente, significa un guía espiritual, ¿sí? Alguien que guía a la iglesia de forma reflexiva. No lo busque para agilizar, pero yo voy a leer en Malaquías, si quiere puede anotarlo, el texto de Malaquías capítulo 2, versículo 7,
que expresa precisamente la explicación de la palabra ángel. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Porque los labios del sacerdote, ¿quién era el sacerdote? El guía del pueblo, ¿no? Han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero, y ahí aparece la misma palabra en su derivado hebreo, ángel. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Esto es el sacerdote. Mensajero, ¿sí? Ángel. En pocas palabras, el ángel es una figura que utiliza Juan, dictado por el Señor, que toma para referirse al pastor de la iglesia, ¿sí? Entonces el Señor, diciéndole al apóstol Juan, escribe al pastor de la iglesia, al responsable de la vida espiritual de la iglesia, al guía espiritual. También esa expresión de Jesús lo hace responsable de la condición espiritual de la iglesia al pastor. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, ¿sí? Nosotros tenemos que orar por Jorge, por María, en este caso nuestros pastores de esta iglesia local. Orar por ellos para que Dios les dé fuerza, gracia, el Señor les guíe para dirigir el pueblo, porque no es fácil la obra, no es fácil. Y sabe que un día ellos tendrán que rendir cuenta, eso es un peso inmenso, pero también no quita nuestra responsabilidad como creyentes y como ovejitas del Señor, ¿no? Díganme, no quita nuestra responsabilidad. Ahora nosotros podemos tomar la actitud de decir, bueno, esta palabra es para el pastor de la iglesia, no es para mí, ¿no? Bueno, nos equivocamos si pensamos eso. Porque resulta que somos pastores de un rebaño también. ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro hogar, su casa, mi casa. Varón, eres el pastor de tu hogar. Mujer, ¿dónde están los varones? ¿Y las mujeres? Son pastores de su hogar. Somos pastores de nuestros hogares. Ambos son responsables de la vida espiritual del hogar. Y un día, ¿sabe qué, mi hermano? Daremos cuenta al Señor por eso. Aunque nos rechinen los dientes, ¿no? Daremos cuenta al Señor por eso. Para todos nosotros es dirigida esta carta, mi hermano, para usted y para mí. El primero sigue diciendo, ¿no? Apocalipsis, usted quédese ahí. Nosotros vamos a seguir leyendo ahí. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Podríamos hacernos una pregunta, ¿no? Para contestar esa pregunta, vamos a responderla a través de la Biblia. La pregunta es, ¿quién es esta persona que está dictando esta carta, ¿no? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Para nosotros parece fácil discernir y decir, bueno, sí, es Jesús. Pero permitamos que la Biblia responda a esa pregunta, ¿no? Esta pregunta parece fácil de responder, pero si se corre la hojita un capítulo hacia atrás, el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 17 y 18, vamos a descubrir que Juan tiene una experiencia espiritual con Jesús, ¿sí? Jesús se aparece a Juan. Y él dice esto, cuando le vi a Jesús, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy, ¿qué? El primero y el último. ¿Quién es? Jesús. El que vivo, versículo 18, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive por los siglos de los siglos? Dígalo sin miedo. ¿Quién? Jesús, Jesucristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice él. Esto nos indica que es el mismo Señor Jesús quien está hablando a través de Juan.
No cabe ninguna duda, ¿no es cierto? El que estuvo muerto y vivió. Es decir, el que padeció hasta la muerte, porque para llegar a la muerte hay que padecer, ¿no? Hay que sufrir. La clave aquí está en poder leer entre líneas, mi hermano, el padecimiento. Padecimiento. La muerte fue solo la cúspide de su sufrimiento, es decir, fue la resolución final de todo lo que a Jesús le pasó, fue su muerte. Y no cualquier muerte, dice la Biblia, sino una muerte de cruz. La Biblia dice que padeció tanto, sufrió tanto, que esos sufrimientos lo llevaron a él a la cruz, a morir en la cruz. La iglesia de Esmirna estaba a punto de pasar por tiempos de gran sufrimiento. Un sufrimiento tal que los llevaría a la muerte. Por esa razón, él le dice, el que estuvo muerto, el que padeció, yo les escribo, el que padeció hasta morir, al igual que lo van a padecer ustedes. Y vivió. El Señor Jesús les estaba recordando que esta clase de padecimientos que están a punto de padecer, que los llevará a la muerte, en realidad produce vida. Vida eterna. Puede que sea una muerte de cuerpo físico, dice Jesús, que nos lleva a morir físicamente, pero eso nos traerá vida eterna. Nosotros solemos pasar por todo tipo de circunstancias, mi hermano. ¿Cuánto pasan circunstancias? A diario, ¿no? Siempre. En nuestra vida cristiana, amados, siempre. Pero la Biblia es clara en cuanto a nuestros padecimientos en la carne, en nuestra vida diaria, ¿no? Absolutamente todos pasamos tiempos difíciles. Nadie puede decir lo contrario, ¿no? Pero veamos qué dice la Biblia al respecto. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 24. Si quiere puede buscarlo, pero no pierda Apocalipsis. Márquelo ahí. Con la cintita, con un papel, con un marcador. No lo pierda. Y leamos Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Qué dice la Biblia sobre nuestros difíciles momentos? Padecimientos, sufrimientos. Dice Colosenses 1:24, me alegro en medio de mis sufrimientos. Por ustedes, dice Pablo, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, si nos enfocáramos por un momento, mis hermanos, en las aflicciones del cuerpo, como para no desenfocarnos, entendemos que Pablo está diciendo que si Cristo padeció en el cuerpo por la iglesia, también nosotros padeceremos. ¿Sí? No somos la excepción. También padeceremos. Algunos padecimientos son físicos, otros emocionales, otros mentales, psicológicos, de estrés, de cansancio. No se acabaría la lista, ¿no? Podríamos tener muchos de esos padecimientos. Pero ese es un principio básico. Todos padeceremos. Algunos pasan momentos difíciles, más difíciles que otros, pero aún así no minimizamos el sufrimiento ni el padecimiento de nadie, ¿no es cierto? Sino que nos acompañamos unos a otros en oración. Dice la palabra, orad los unos por los otros, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Sabiendo, mis hermanos, que traerá, en cierta forma, ¿no?, vida espiritual sobre nosotros. Si Él padeció, si Jesús padeció, murió y vivió, para la iglesia de Jesucristo existe la misma promesa y la misma esperanza. ¿Sabe cuál es esa? Seguramente padeceremos, sufriremos ciertas circunstancias en nuestras vidas y quizás hasta muramos por ellas. Pero al final, dice Jesús, vivirán. Al final vivirán.
Sigue diciendo Apocalipsis, no lo pierda de vista, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras. ¿Lo tiene? Y tu tribulación. Y tu pobreza. Entre paréntesis dice, pero tú eres rico. ¿No? Sin ninguna duda, mi hermano, que el Señor conoce todas nuestras obras, nuestras acciones, ¿no? Es decir, que Dios escudriña no solo nuestras acciones, sino la intimidad de nuestras obras, la intimidad del corazón. O sea, con qué motivación nosotros llevamos a cabo nuestras acciones, nuestros pensamientos y todas nuestras obras. Y el Señor sabe qué tan sincera o qué tan farsantes son esas obras. Qué tan sinceras y verdaderas o qué tan hipócritas son esas obras. El Señor lo sabe. Él lo conoce todo de nuestras acciones, pero tampoco, quiero decirle esto, Él hace la vista gorda de lo que padecemos. Sino que por esa misma razón, Él reconoce las tribulaciones de la iglesia de Esmirna. Él le dice, yo conozco tus obras. Sé cuán sinceras y cuán hipócritas pueden llegar a ser. Sé cuán verdaderas son, pero también sé que estás pasando por momentos difíciles. Yo lo sé. Estas tribulaciones son las que estaban atravesando la iglesia de Esmirna por causa de Cristo, por causa del Señor. Y muchas veces nosotros nos sentimos y pasamos tribulación, nos sentimos atribulados por causa del Señor. Y el Señor lo sabe. Y el Señor quiere decirnos eso esta tarde. Yo conozco tus obras, pero también conozco tus padecimientos, tus tribulaciones, tus aflicciones. La palabra tribulación que utiliza Juan en ese texto es una palabra que significa angustia, aflicción, peso, presión. Podríamos traducir sufrimiento. Bueno, algunas versiones ya la traducen esa palabra como sufrimiento. Yo conozco tus sufrimientos, tus angustias. Yo las conozco, dice el Señor. Imagínese al Señor diciendo, yo conozco tus sufrimientos, tus angustias. A mí no me parece que sea un Dios que está lejos, ¿no? Cuando el Señor dice, no, yo sé. No estoy lejos, estoy cerca. Yo conozco. Dios no está ajeno, mi hermano, a lo que nos sucede a diario. Él no está ajeno a eso. Puede que muchas personas consideren que a Dios no le importa lo que estés pasando. Puede que pensemos eso por algún momento. Pero nada más cerrado, mi hermano. Dios te ama. Dios nos ama. Tanto que si mira hacia la cruz verá la obra necesaria para tenernos cerca de Él. ¿Quieres saber la medida del amor de Dios para su vida? ¿Quieres saber si Dios le ama? Mira hacia la cruz. Cuán amor ha sido este, dijo el Señor. Yo conozco tu pobreza. Los creyentes de la iglesia de Esmirna realmente lo habían abandonado todo para seguir al Señor. Y cuando digo todo, era todo. A ellos el imperio ya le habían confiscado todo cuanto tenían. ¿Sabe qué la palabra pobreza que utiliza Juan ahí significa indigencia? Espero que no, pero yo creo que ninguno de nosotros ha estado en esa situación alguna vez. ¿Ha estado alguna vez en una situación de indigencia? Yo creo que no, ¿no? Yo conozco tu estado de indigencia, le dijo el Señor.
Yo conozco que estás pasando por una pobreza extrema. Tu ropa, tu calzado, a veces te falta para comer. Yo lo sé. Qué tremendo es eso, ¿no? Quiero que pueda ver lo que el Señor vio sobre la iglesia de Esmirna. Quiero que usted pueda ver eso. La iglesia de Esmirna era pobres en cuestiones económicas y Dios tampoco hacía la vista gorda de su necesidad. Él lo sabía. Él le dijo, yo conozco tus obras, o sea, conozco tus acciones, lo que te llevó a estar en esa situación. Conozco tus angustias, conozco tu extrema pobreza. Yo la conozco, lo sé. Pero tú eres rico. Tú eres rico. Es decir, me eligieron a mí, les está diciendo el Señor, antes que a sus posesiones. Porque ¿sabe qué? Ellos podían negar la fe y seguir teniendo su riqueza. Podían seguir siendo productores. Podían seguir teniendo su casa de lujo, su auto de lujo o su burro de lujo. Podían seguir teniendo eso. Pero eligieron el otro lado. Yo lo conozco. Y eso para Dios, mi hermano, es de altísimo valor. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nosotros, a pesar de las circunstancias, para Dios es de altísimo valor. Es una adoración sublime a los ojos del Señor. Cuando te dan a elegir entre tu posición económica y el Señor, no quiere decir que a Dios tu posición económica no le interese, no. No confundamos eso. Quiere decir en tu corazón, que ocupa el primer lugar. Cuando Dios ocupa el primer lugar antes que todas las cosas que puedas llegar a lograr en esta tierra, tu posición económica, tu posición social, tu conocimiento, lo que sea. Si Dios ocupa el primer lugar, hay una adoración sublime en tu corazón para Dios. Ellos supieron escoger el lado correcto y Dios se los estaba reconociendo ahí. A pesar de todo, dice el Señor, yo sé mi iglesia, yo lo sé. Dice el Señor Jesús, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué buscamos primero? El reino de Dios. ¿Qué buscamos primero? Una posición económica. No. Un trabajo mejor pago. No. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano? ¿Qué hay en tu corazón? Nos buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria sea al nombre del Señor. La vida de los hermanos de Esmirna era un ejemplo al mundo de lo que Dios ama a su iglesia. Un ejemplo al mundo de lo que Dios ama de su iglesia. Que le ponga en primer lugar. A pesar de las circunstancias, ¿no? Y vaya que a Esmirna las estaba pasando. Vaya que aquellos hermanos le estaban pasando, ¿no? ¿Cuántos de ellos seguramente habrán sido atrapados, presos, muertos? ¿Sabe cuál era la pregunta final? Porque Roma, el imperio de Roma, el imperio romano, se jactaba de sus derechos romanos, incluso las leyes que nos rigen son basadas en principios por el derecho romano. ¿Lo sabía?
Ellos se jactaban de tener el derecho romano. Entonces le daban una última oportunidad a este creyente. Te voy a hacer una pregunta, le dicen. Queremos que conserves la vida, siempre queremos, pero te vamos a dar una oportunidad. ¿César es el Quirios? Ah, solo piénselo. Ellos no tenían ropa de moda. El último grito de la moda para venir al culto no lo tenían. Ni los zapatos más hermosos, ni los peinados tan hermosos. Pero tenían algo que quizás nosotros tengamos que reevaluar en esta noche. Tenían una fidelidad inquebrantable. Inquebrantable. ¿Cómo está tu fidelidad? No me respondas a mí, pero ¿cómo está tu fidelidad? Yo me hice esta pregunta a mí mismo. ¿Cómo está tu fidelidad, tu lealtad? ¿Sabe qué significa fidelidad? Lealtad. Lealtad a Dios. Los soldados romanos juraban lealtad a Roma. Juraban lealtad al imperio. Juraban lealtad al César. Pero ahí estaba Esmirna jurando lealtad al Señor. Tenemos una iglesia que lo abandonó todo, incluyendo sus pertenencias y dispuestos a morir por Cristo, como la iglesia que era, que amaba al Señor. En contra de eso, o sea, a contracara de la iglesia de Esmirna, estaban los que se decían ser judíos, pero eran solo, dice el Señor, sinagoga de Satanás. ¿Sabe por qué dice esto? Yo le voy a explicar, los judíos de aquella época eran como el camaleón, mamá, que se disfrazan de color según la ocasión. Ah, si se rió lo conoce. El camaleón, que cambian de color según la ocasión. Ellos eran judíos que habían aceptado el evangelio de Jesús, pero prefirieron seguir conservando su ritualismo y también se fusionaron con la cultura de la época, con la política, con los ademanes, con la forma de hablar, con la forma de tratar sus negocios. Ellos no le causaban ninguna aflicción a Roma. Ellos no le causaban ninguna inquietud a Roma. Estaban ahí, eran uno más. Es decir, lograron ellos entrelazarse con el mundo, con la filosofía del imperio romano para conservar sus riquezas, porque también ellos eran productores, vivían en Esmirna, y para conservar sus vidas, porque le convenía. Qué conveniente, ¿no? Ahora, a esta clase de actitud, el Señor no llamó iglesia. ¿Puede leerlo ahí? No lo llamó iglesia. ¿Cómo le dijo? Sinagoga. Esta no es mi iglesia. Ellos para mí no son mi iglesia, dijo el Señor. Es un grupo de gente que se junta, que dice que cree en Jesús, pero en su corazón no son nada. En su culto de cada domingo se sienta Satanás. A Dios lo que le molestaba era la actitud de ellos, la forma en la que ellos decían que vivían el Evangelio. Totalmente opuesto, ¿no? Yo conozco tus obras, dice el Señor a Esmirna, conozco tus acciones, conozco tus tribulaciones, conozco tu pobreza y yo te conozco, Esmirna. Sé que lo que vives lo estás viviendo hasta la muerte. A contracara están estos que no viven lo mismo que vos.
Su vida no es igual. Dice Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Estos textos seguramente ya lo han estudiado los hermanos del Instituto Bíblico. Romanos 2, 28 al 29 dice Pablo, pues no es judío, diga conmigo, no es, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Diga interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra conducta de vida debe ir, hermano. Eso significa, cuando el Señor hace esta contracara, quiere decir que nuestra conducta de vida debe ir totalmente en contra de la filosofía de este mundo. Y sabe que en este tiempo se han levantado miles de filosofías distintas. Usted puede encontrarse con cientos donde quiera que va. Satanás ha logrado inmiscuir sus filosofías de tal forma en este mundo que parezca bueno, ¿no? Vamos a considerar a los del arco iris. Vamos a ser buenos con ellos. Bueno, sí hay que ser buenos, ¿no? Pero, ¿me entiende? ¿Usted me entiende? Y hasta en las escuelas está, ¿no? Siempre oramos nosotros por nuestros hijos antes de salir a la escuela. Decimos, Señor, guárdalos. Guárdalos de la maldad de los hombres. Guárdalos en la escuela. Guárdalos del adoctrinamiento. Guárdalos, Señor. Guárdalos. Porque en la escuela le enseñan un montón de porquerías, ¿no? Está bien aprender a sumar y a restar, ¿no? Pero lo demás, ¿sabe cómo se llama? Filosofía de Satanás. ¿Cómo es nuestra conducta en este mundo, mi hermano? La que vivimos nosotros a diario. Cuando se levanta, cuando se va a trabajar, cuando atiende a su familia, atiende a su hogar. ¿Cómo es cuando se va a comprar al almacén? ¿Cómo es su conducta? Si elegimos hoy tener una conducta de vida conforme a la palabra de Dios, vamos a padecer de los del mundo. Es inevitable, mi hermano. Vamos a ser perseguidos, burlados, discriminados. Estamos advertidos. Va a ser así. Siempre será así. Siempre seremos el hazme reír de nuestros compañeros de trabajo. Siempre. Pero cuando les aprieta el zapato, ya saben a dónde ir. ¿Por qué? Porque guardamos nuestra conducta de vida. Y eso es bueno, ¿no es cierto? A pesar de todas estas cosas que padecemos por seguir al Señor, hoy nos decidimos igual por Cristo, ¿no es cierto? Yo decido servir al Señor. Usted decide en su corazón si quiere hoy servir al Señor. Dice Pablo, y el que quiera vivir en su vida diaria, el que quiera vivir piadosamente en Cristo, padecerá persecución. Es inevitable. Porque tenemos, aún así, que Dios está con nosotros, ¿no? Tenemos una promesa del Señor. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 2, donde estamos leyendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Decía a tu hermano que está a tu lado, no temas en nada. No temas en nada. No tengas miedo. No tengas miedo, mi hermano, en lo que vas a padecer. ¿Sabe qué? Esa es una promesa del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. Jesús nunca dijo que no íbamos a padecer, hermano. No sé quién le dijo, pare de sufrir, pero
Jamás el Señor dijo que no íbamos a padecer. Nunca. No hay un solo versículo de eso. Nunca dijo que no seríamos atribulados o afligidos. Nunca dijo eso. Al contrario, Él dijo en el mundo, hasta de memoria se lo sabe, ¿vio? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tendremos aflicción. Siempre padeceremos circunstancias, amados, pero el Señor nos dice en esta noche, no temas, no temas. Cuando le dice a la iglesia de Esmirna cuántos días iba a durar su tribulación, su aflicción, simplemente le está demostrando a la iglesia de Esmirna que Él, el que está en control de todas sus aflicciones, sigue siendo Dios. Sigue siendo el Señor. Dios está en control de tus aflicciones, mi hermano. Él sabe el día, la hora en que tus angustias comenzarán, si son poquitas, si son grandes, si son enormes, si van a durar media hora o si van a durar 10 días. Él lo sabe. Aún así nos dice, no temas, no temas. Yo sé cuándo comienza tu aflicción, yo sé qué día comenzó tu aflicción y sé qué día va a terminar también. Yo lo sé. Muchas veces Dios permite que nos sucedan a nuestro alrededor cosas para probar, al igual que la iglesia de Esmirna, para probar qué tan sincera y honesta es nuestra fe, mi hermano. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo te voy a guardar, le voy a decir, ese diablo feo? ¿Dijo así? ¿No es cierto? El Señor le dio permiso. Y qué tremendo es eso, ¿no? El diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe. No le dijo todavía, no, le voy a decir que no. Él dijo, pero yo he rogado para que la fe no te falte. Vas a ser probado, vas a ser zarandeado. ¿Sabe lo que es una zaranda? Filtra, ¿no? Ahí tiene otra función la zaranda, pero básicamente es lo mismo. ¿Quiénes zarandearon arena acá? Oh, yo zarandeé arena. Es un trabajo arduo, ¿no? Pero filtra, ¿qué hace? Purifica la arena. Sí. Y el Señor muchas veces permite que el diablo también haga lo suyo con nosotros. A veces lo permite, mi hermano. ¿Sabe qué? Para purificarnos. Para probar qué tan sincera es nuestra fe. Qué tanto estamos dispuestos a soportar por Él. Él le permitió al diablo echarlos a la cárcel para ser probados. Él le dijo, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Señor, ¿se acuerda lo que le acabo de decir? Él tiene el control. Sabe cuándo empieza y sabe cuándo. En 10 días se le cortó todo a Satanás, dijo el Señor. 10 días les voy a dar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué, mi hermano? Vamos a tener tribulación por un tiempo. No sé cuánto tiempo lleva tu tribulación. Si empezó hoy, ayer, la semana pasada. Y tampoco puedo decirte si va a terminar mañana. No lo sé. Pero sí sé algo. El Señor con firmeza te sostendrá hasta el último día sin soltarte de la mano. Dele gloria al Señor por eso. A pesar de todo, Él le dice, sé fiel, querido esmirniano, querido banfieliano, sé fiel hasta la muerte. La palabra fiel
que utiliza Juan ahí es la palabra pistos. Significa digno de confianza. Significa fidedigno, verdadero, sé firme hasta la muerte. Conserva la verdad hasta que mueras. Consérvate ahí, digno de confianza. Consérvate firme a pesar de todo. Sé verdadero y cree hasta que mueras. Y no dejes de creer. Le dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte, porque tu regalo, el premio final, cuando pases de la línea, será la verdadera vida. La vida que estás viviendo ahora, le dice a los esmirnianos, a la iglesia de Esmirna, se va a terminar. Y puede que la termine sufriendo. Pero acá del otro lado es otra cosa, le dice el Señor. Yo tengo un premio preparado para aquellos que se mantienen firmes, dignos, que se mantienen verdaderos, sin tambalear de un lado o al otro, que no se quiebran. Yo tengo un premio. Tengo una corona de vida eterna. Y le damos gloria al Señor por eso. Quisiera terminar con esto, mi hermano. Es una historia una metáfora que se llama la brújula y la estrella polar. Se lo voy a leer, ¿sí? En medio de la inmensidad del océano, el velero llamado Aurora se enfrentaba a una tormenta de proporciones épicas. Los vientos huracanados azotaban el barco, haciendo que se inclinara peligrosamente hacia un costado. Las olas gigantescas se elevaban como montañas, amenazando con hundir la embarcación. En el puente del mando, el capitán, con la mirada fija en la brújula, intentaba mantener el rumbo. La aguja oscilaba de un lado a otro, luchando por encontrar la dirección correcta en medio del caos. De repente el capitán vio un destello de luz en el horizonte. Era la estrella polar brillando como un faro en la oscuridad. Con un suspiro de alivio, el capitán giró el timón hacia la estrella. El barco comenzó a enderezarse y navegando hacia la seguridad, él se encontraba. Durante horas lucharon contra la tormenta, pero gracias a la brújula y a la estrella polar lograron sobrevivir. Cuando finalmente la tormenta terminó, amainó, el capitán se quedó mirando la estrella polar, agradecido por su guía, sabiendo que en medio de la oscuridad la estrella siempre estaría allí para mostrarle el camino a casa. ¿Sabe qué, mi hermano? En esta vida tendremos muchas aflicciones. El Señor lo dijo así. Pruebas de todo tipo, tribulaciones, angustias, tormentas. Seremos probados, atribulados. Las tormentas muchas veces serán grandes. Pero si mientras navegamos en el océano de este mundo, mantenemos firme nuestra mirada en la brújula de la palabra de Dios, que nos guía nuestra conducta todos los días, y mantenemos un rumbo fijo hacia la estrella polar que es Jesús, llegaremos. ¿Sabe que existe la estrella polar? La estrella de la mañana. Para los que se levantan de madrugada y el cielo está despejado, es la estrella que siempre está en el cielo.
cuando la fe es sincera y la meta es llegar al cielo y estar con Cristo eternamente, con la ayuda del Espíritu Santo, llegaremos a tener la corona de vida eterna. Llegaremos, mi hermano. Algunos hermanos y amigos ya se nos adelantaron, ¿no? Esta semana incluso se nos han adelantado algunos. Pero tome fuerza, mi hermano, ánimo. Si ellos lo lograron, también nosotros podremos. Si la iglesia de Esmirna lo logró, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. También llegaremos, hermano. También podremos hacerlo. Pronto volveremos a ver a todos aquellos que ya se nos adelantaron. Y quién sabe, el día de mañana, el fin únicamente será la corona de vida eterna. Póngase de pie, mi hermano. Quisiera hacerte un desafío. Mientras cerrás tus ojos ahí en el lugar donde estás, mientras mantenés tus ojos cerrados, piensa en cuánto ha padecido la iglesia de Esmirna y en cuánto hemos padecido nosotros. Yo sé que a este punto no tiene comparación, ¿no? Pero esto quiere decir que sea cual sea la circunstancia que estés pasando hoy, puedes tomar una actitud de fidelidad a Dios. Fieles hasta el final. Fieles a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos quieren tomar ese compromiso de ser fieles hasta el final? A pesar de las circunstancias. Puedes levantar tu mano al cielo y decirle: Señor, yo quiero ser fiel hasta el final. Sé que, Señor, nuestras circunstancias de hoy, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, aquellos que hemos pasado también, y aquellos que están, aquellas tribulaciones, angustias que vienen por delante, Señor. Sé que en esos momentos a veces se nos nubla la mente, como la estrella, Señor, como la tormenta que acabamos de leer, la historia de la tormenta, Señor. Solo vemos en medio de la tormenta olas gigantes y vemos la tribulación, la angustia. A veces parece que no podremos resistir. Pero ahí está tu palabra. Ahí está la luz que nos guía, tu palabra, tu presencia, ayudándonos a no perder el rumbo. Oh Señor, Señor amado, sé que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, sosteniendo nuestras vidas, Señor. Yo te ruego en esta noche que tú puedas sostener la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos en sus momentos difíciles. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de la filosofía de este mundo y a pesar del adoctrinamiento, Señor, que está corriendo, Señor, en este mundo como río. Nosotros preferimos el río de tu palabra. Preferimos el río que sale de tu trono, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles hasta el fin. Tomamos ese desafío, tomamos ese compromiso, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale gloria al Señor, mi hermano. Fiel es Dios, que no nos dejará.
ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia